Yo no pensé que lo último de la tierra lo encontraría en mi país, Perú. Hay lugares inaccesibles en la Amazonía peruana donde no existen autos, trenes ni aviones, pueblos tan alejados que para visitarlos uno tiene que viajar días enteros en canoa, lugares donde la palabra misionero no significa nada. Es en este contexto, para nosotros, en el que el mandato de llegar con el Evangelio hasta lo último de la tierra se hace realidad. En nuestro primer viaje a los no alcanzados, tuvimos que partir de Lima, tomando un bus que nos llevó hasta la ciudad de Pucallpa. Luego un viaje de 2 horas en avioneta nos trasladó hasta el poblado de Puerto Esperanza, capital de Purús, departamento de Ucayali. Es ahí cuando el viaje recién empieza, porque hay que tomar una canoa por 2 días río arriba para llegar a los lugares donde se les avistaron. En un encuentro inicial conocimos a la familia de Shuri, quien nos contó que su gente vive aún más allá, en lo profundo de la selva. Ellos son conocidos como los Mastanaguas. A finales del siglo XIX se inició la época del boom del caucho. Estos indígenas fueron esclavizados para que puedan conseguir el látex. En esa época, muchos de ellos murieron a consecuencia de los trabajos forzados que realizaban, pero otros lograron huir a lo más profundo de la selva. Nos impactó saber que Shuri y su familia se separaron de su tribu luego de una batalla entre clanes. Ahora viven en una casa abandonada. Shuri. Yo. Gilmar. Los Mastanaguas aún no tienen un lugar establecido para vivir, sino que viajan y paran en el lugar donde ellos encuentran alimentos. No conocen comestibles básicos como azúcar, sal, arroz, harina, etc. Parte de su costumbre es quitarse las cejas, tener el cabello corto y un metal atravesado en su nariz. Nos sorprendió ver que Shuri y su compañera, al invitarles nosotros una golosina, no sabían cómo abrirla y usaron su machete para cortar la envoltura. ¿Qué otras costumbres más nos sorprenderán de ellos? En estos últimos años se está hablando del analfabetismo cero en América Latina. Los Mastanaguas no conocen la escritura, no saben que su lengua hablada también puede tener un alfabeto para que ellos tengan la posibilidad de expresar sus sentimientos, historia, leyendas y costumbres en textos. Imagínense personas que por cientos de años solo se comunicaron oralmente y nunca tuvieron contacto con personas como nosotros. Es más, no han escuchado sobre la primera llegada de Jesucristo a este mundo y no tienen un solo versículo de la Biblia en su idioma materno. Fue el año 2002 cuando el Señor me llamó para ser misionero. Pasaron 5 años hasta que inicié mi capacitación transcultural con la misión Nuevas Tribus. Allí conocí a Noemí Flores. En ella encontré la misma pasión que Dios había puesto en mí. Estando aún soltera, Dios puso en su corazón el servir en comunidades indígenas de la Amazonía donde el Evangelio no haya sido predicado. A finales del 2007 nos casamos y gracias a Dios iré muy bien acompañado. Escuchamos noticias de indígenas nómadas en la Amazonía peruana que estaban siendo asesinados por madereros ilegales. Indígenas ya alcanzados con el Evangelio confirmaron la existencia real de estas tribus nómadas. Un misionero nos habló del intento de contacto a los Mastanaguas que él había hecho y que fue interrumpido. Fue entonces cuando comprendimos que Dios nos estaba llamando a los Mastanaguas. Hola, carita, Neko. ¿Qué? Este es bebé. Es bebé Julián. Él es Gracer. Nuestra visión es la de vivir en esas comunidades no alcanzadas, ganarnos su amistad y confianza, aprender su idioma y su cultura para hablarles de Jesucristo hasta edificar una iglesia cristocéntrica madura. Vamos a realizar estudios lingüísticos para comprender la estructura de su idioma, alfabetizarles y preparar materiales educativos, y Dios permita que la Biblia sea traducida a su idioma. Por la experiencia de otros misioneros, entendemos que para que los indígenas no alcanzados comprendan realmente el Evangelio,
Necesitan escucharlo en su lengua materna, a fin de que transforme su cosmovisión sin imponer nuestra cultura, nuestro idioma ni nuestros métodos tradicionales de evangelismo, sino que la misma palabra sea la que penetre a lo más profundo de su corazón, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, es nuestra oración que el Señor realice su obra de alcanzar estas tribus por medio de su iglesia. Sabemos que nosotros no lo vamos a lograr solos. Somos como una flecha, pero ustedes son el arco que nos impulsa a llegar a ellos.